Muy buenas tardes a todos, señoras y señores. Señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia de Relaciones con las Cortes e Igualdad, señora magistrada del Tribunal Constitucional, señora directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, señores directores del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, señores padres de la Constitución, están ustedes en su casa y en su sala. Sean muy bienvenidos, señores miembros del Tribunal Constitucional, señoras y señores, autoridades, presidenta del Tribunal Constitucional también, y queridos compañeros de la mesa del Congreso, señora vicepresidenta, señores secretarios, señores letrados, señor expresidente del Senado, señores miembros del Consejo Asesor y todos los no nombrados. Sean muy bienvenidos todos hasta señores miembros también del Tribunal Supremo y distinguidos asistentes. Es un placer para mí, señora vicepresidenta, darles a todos ustedes las gracias en nombre del Congreso de los Diputados, de los 350 diputados de esta Casa, para hacer un acto muy importante, que es la presentación de este enjundioso 5 volúmenes que componen España Constitucional 1978-2018, Trayectorias y Perspectivas. Una obra que representa la feliz realización de un proyecto muy ambicioso llevado a cabo por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y el Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, y que se inscribe en las actividades promovidas por las Cortes Generales para la celebración del 40 aniversario de la Constitución española. Voy a dar la palabra, en primer lugar, a la señora directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, doña Yolanda Gómez. Adelante. Señora presidenta del Congreso, señora vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, señora magistrada del Tribunal Constitucional, señor director de la obra, autoridades, señoras, señores, es para mí un motivo de profunda satisfacción estar hoy aquí y representar como directora al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales que ha editado la obra que hoy se presenta y que ha dirigido don Benigno Pendás, que me ha precedido en el cargo y que ha asumido con los coordinadores de esta obra la ingente labor de unir 300 contribuciones en un libro conmemorativo del 40 aniversario de la Constitución española de 1978. Mi reconocimiento más sincero por esta importante contribución. Hoy estamos aquí para presentar un libro sobre la Constitución. Un libro que realmente son 5, como todos ustedes ya habrán podido ver, porque 5 son los volúmenes que componen esta obra, con 316 autores y esas 300 contribuciones que he citado ahora. Y aunque son muchos autores, otros muchos también podrían haber contribuido, porque muchos son y muchos somos los que creemos que la Constitución tiene que ser estudiada, difundida y conmemorada, como en este momento. La labor de los constituyentes de 1978 nos permite estar hoy aquí, recordando aquel esfuerzo colectivo y plural y conmemorándolo. Celebramos el 40 aniversario de la Constitución por lo que representa la decisión del pueblo de dotarse de un marco jurídico democrático en el que convivir. Yo soy constitucionalista, lo soy por profesión, como muchos de los presentes seguramente saben, pero sobre todo lo soy por convicción. Yo creo firmemente en nuestro sistema constitucional democrático y creo en la Constitución como eje vertebrador de este sistema democrático. Y como constitucionalista veo también, sin recelo, las interpretaciones y adaptaciones y propuestas que se puedan hacer sobre la Constitución, siempre que con ello se fortalezca el sistema constitucional y la convivencia de todos. Aquel 6 de diciembre yo me uní a los muchos más de 15 millones de ciudadanos que votaron sí en el referéndum para la aprobación de la Constitución que se había elaborado en las Cortes nacidas de las elecciones democráticas de 1977. Y lo hice con entusiasmo y esperanza y con el claro convencimiento de que se trataba de un hecho histórico. Recuerdo bien, a pesar de las 4 décadas que han pasado,
las circunstancias políticas, sociales y económicas en las que la sociedad española vivió ese proceso constituyente. Y lo recuerdo porque la Constitución se erigió desde el primer momento en un referente que ha resistido avatares de gran calado desde aquel momento, sin dejar de servir a su fin esencial: permitir articular una sociedad democrática y plural. Los constituyentes de 1978 fueron capaces de hacer una Constitución consensuada en un contexto nada fácil. Ahora corresponde a otros el esfuerzo, igualmente colectivo, de continuar consolidando el sistema democrático de manera que pueda ser conmemorado por las generaciones futuras. Muchas gracias. Muchas gracias, señora directora. Interviene ahora la señora magistrada del Tribunal Constitucional, doña María Luisa Balaguer Callejón. Buenas tardes. Excelentísima señora presidenta del Congreso, excelentísima señora vicepresidenta del Gobierno de la Nación y ministra de Igualdad, ilustrísima señora Yolanda Gómez, directora actual del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, ilustrísimo señor don Benigno Pendas, director que ha sido del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales hasta hace 2 meses y encargado de la obra que hoy tenemos que presentar. Mi agradecimiento a todas las personas que esta tarde nos acompañan, pero aunque tengo poco tiempo, quiero distraer al menos un minuto en saludar a mis compañeros y compañeras del Tribunal Constitucional que me acompañan esta tarde, a quien tanto agradezco y en cuanto tanto me enseña, tengo que en cada lugar en el que esté reconocerlo a ellos y reconocerme a mí también en ese trabajo tan duro algunas veces, pero tan gratificante y que tan feliz puede hacer a un constitucionalista o a una constitucionalista. También a los compañeros catedráticos de universidad, profesores, profesoras que me acompañan y con quienes hemos tenido durante bastantes procesos y congresos el tratamiento de algunos de los temas que hoy componen estos 5 breves tomos en cuya página 8.747 estoy leyendo, pero que espero repasar en cuanto que termine los primeros 5 tomos. Esta será una obra de referencia obligada, por supuesto, que tiene que serlo, para todo constitucionalista, porque ahí yo creo que se contienen, no solo por las firmas, sino por la materia también que abarcan, todos y cada uno de los aspectos del derecho constitucional que hoy interesan. Pero permítame que me detenga un momento hacia estos constituyentes que esta tarde nos acompañan y a quienes yo, recién terminada la carrera, pude ver cómo se me determinaba mi vocación de constitucionalista, de profesora de Derecho Constitucional, en un tiempo en el que se mezclaba tanto la expectación y la ilusión con el miedo. En un tiempo que ahora no es comprendido, probablemente por personas que no han vivido esa época, por personas que no han tenido el latido de una sociedad que quería cambiar en ese momento las estructuras de la sociedad, pero que quería hacerlo de una manera pacífica. Profesores de Derecho Constitucional, catedráticos de universidad, catedráticos de Economía, dejaron sus trabajos, yo los recuerdo perfectamente, y se pusieron a la tarea constitucional. Ese sentimiento constitucional, que siempre le digo a Pablo en referencia a su padre, ese sentimiento constitucional de Lucas Verdú, ese sentimiento yo lo tuve desde que fui consciente que ya dedicarme a cualquier otro aspecto del derecho, como por ejemplo la ciencia política, que en un principio me llamaba la atención, pero solamente porque yo estudié el derecho constitucional comparado de Sánchez a Gesta. Cuando yo vi que había una Constitución cuyo artículo primero decía que España se constituía en un Estado social y democrático de derecho, vi que merecía la pena perder la vida en eso. Y eso ahora, que no se quiere entender de determinadas concepciones de la política e incluso de la convivencia, creo que debe ser revitalizado por nuestra generación. La generación que hemos madurado y que hemos enseñado la Constitución a los alumnos, tenemos ese sentimiento constitucional que no es un sentimiento que nos impida entender que hacen falta reformas constitucionales. Sí, yo entiendo que la reforma constitucional es necesaria, pero no lo entiendo desde la oportunidad política. Permítaseme que entre exclusivamente en el aspecto academicista y en el aspecto profesional. Desde el punto de vista de los profesores de Derecho Constitucional, desde el año prácticamente en 1990 o 92, en un congreso en La Rioja con Antonio Torres, que ahora nos acompaña, se hablaba ya de la reforma constitucional. ¿Cuánto más hoy?
Pero no hablo de una reforma necesariamente territorial ni necesariamente de alcance. Hablo exclusivamente de cuestiones técnicas. Esas cuestiones técnicas, que se sepa que estamos en Europa desde la Constitución, que se sepa que las comunidades autónomas tienen nombre y apellido ya, no fueron lo que en un momento se predibujó. Toda esa materia constitucional y también la territorial, y esa materia que hace referencia a la revisión del Estado Social de Derecho en los derechos fundamentales, fundamentalmente en aquellos que no tienen una ubicación sistemática hoy precisa, por ejemplo, la vivienda, por ejemplo, la salud, etcétera. Derechos nuevos que surgen, una perspectiva de género en la mujer, un tratamiento dialógico con el tema de la igualdad de la mujer que haga saber que nos queremos sentir reconocidas en la Constitución. Nosotras, que en aquel momento fuimos una parte escasa, ahora somos una amplia parte y queremos vernos en ella reconocidas. Probablemente me he cedido del tiempo, pero entenderán ustedes que también tenga yo una pasión constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias. Ojalá los excesos de tiempo siempre fueran tan útiles. Muchas gracias. Interviene ahora el director de la publicación, don Benigno Pendas, es director del CEP. Muchas gracias, señora presidenta del Congreso de los Diputados, vicepresidenta del Gobierno, magistrada del Tribunal Constitucional, directora del CEPCO, diputados, senadores, catedráticos, letrados, personal de las Cortes, personal del Centro, en fin, queridas amigas, queridos amigos. Una confianza audaz en la libertad. El célebre texto de Pericles, en el discurso más brillante de la historia de las ideas políticas, resume a la perfección el proyecto sugestivo orteguiano que emprendimos todos juntos los españoles hace ahora 40 años. No es el momento de entrar en detalles, no es el momento de entrar en precisiones sobre aquel tiempo apasionante, porque, como dijo Antonio Machado, solo me acuerdo de la emoción de las cosas y se me olvida todo lo demás. Grandes deben ser las lagunas de mi memoria. Ese recuerdo, esa reminiscencia platónica, nos lleva a reconocer como merecen a los protagonistas de la transición. Muchos aquí nos acompañan, muchos son amigos personales. A todos les tengo verdadero reconocimiento y admiración. Y a través de ellos me gustaría expresar la dignidad de la política, espejo de la vida, actividad noble como pocas, cuando se ejerce en favor del bien común y del interés general. Esa política justa, honesta, pulcra, que permite, y cito ahora a María Zambrano, otra ilustre orteguiana, humanizar la historia y aún la vida personal. Por eso, en la España de nuestros días, recuperar lo mejor de la política es tarea urgente y apremiante. Y por todo ello merece respeto y merece afecto la mejor Constitución de la historia de España. Y de ahí este libro, que en el fondo es un homenaje al poder constituyente, a la nación española en uso de su soberanía, al pueblo español titular de la soberanía del que emanan todos los poderes del Estado, a la España que se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Los fundamentos de la Constitución, al margen de cualquier debate en el que luego entraré sobre la reforma, son sin duda perfectamente vigentes. La dignidad de la persona, centro y eje de unos derechos fundamentales, algunos tan anhelados en aquellos días como la libre expresión y difusión del pensamiento o como la participación política. La monarquía parlamentaria, con el papel determinante de la corona, de don Juan Carlos, de don Felipe, y con la idea del Parlamento, las Cortes Generales, integradas por el Congreso de los Diputados y por el Senado, como centro y eje de la política democrática. Y el Estado de las autonomías, una solución moderada y ponderada a una evidencia que todos conocemos, la unidad y la pluralidad de la nación española. Pero comprenderá, señora presidenta, queridos amigos, queridas amigas, que dedique un tiempo, por supuesto breve, a la gran cantidad de deudas de gratitud que tengo contraídas con múltiples personas e instituciones hasta llegar a la feliz realidad de este libro. Pertenezco a una generación que vivió la transición también desde las aulas universitarias, con ilusión, con orgullo, con admiración, que sigue viva hacia los padres de la Constitución. A ello he dedicado lo mejor de mi vida profesional, como académico de Morales y Políticas, como catedrático, como letrado de las Cortes, como
titular de diversos cargos públicos, muy especialmente para ese privilegio que ha supuesto para mí durante 6 años y medio la dirección del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Y en todos ellos he tenido siempre la idea nuclear de que quienes queremos y creemos en la Constitución tenemos que realizar una defensa activa de esa Constitución. No se trata simplemente del respeto, no se trata simplemente de asumir que como norma jurídica está vigente y, por tanto, hay que aplicarla, sino efectivamente de actuar activamente en favor de la Constitución. Gracias, en primer lugar, y muy especialmente, a Su Majestad el Rey. Su generoso prólogo, en el que califica de obra coral nuestro trabajo, es un gran orgullo para todos nosotros. Desde el primer capítulo del libro, firmado por el historiador británico Paul Preston, que se dedica a don Juan Carlos, hasta, por supuesto, el amplio número de capítulos que están dedicados a la corona, al título segundo de la Constitución, se reconoce y se refleja en el libro la condición de la jefatura del Estado como símbolo, no ya solo, como se dice muy precisamente en el artículo 56, de la unidad y permanencia, sino símbolo de la España constitucional. Segunda deuda de gratitud a la presidenta del Congreso de los Diputados, presidenta también del Consejo Asesor para la Organización de los 40 años de la Constitución, al presidente del Senado, que hoy no puede acompañarnos, a todos los miembros de la Comisión. Gracias, presidenta, por tu hospitalidad y por el ejercicio impecable de la labor institucional al servicio del Congreso de los Diputados, con el auxilio, sin duda, de mis colegas, los letrados, de todos los funcionarios de la Casa, del gabinete, y en este punto yo creo que merece verdaderamente una cita el trabajo eficiente y entusiasta de Jesús Moratti. Gracias, como no, al Gobierno anterior, a la anterior vicepresidenta y en su día máxima responsable del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, también al Gobierno actual, en la persona de su vicepresidenta, por el enfoque de este aniversario desde la unidad y desde el respeto al pluralismo político, más allá de las coyunturas del día a día, que invitan más al debate que al consenso, pero que obviamente hay que dejar de lado cuando se trata de razonar y respetar a la Constitución de todos nosotros. Gracias, por supuesto, a los 300 autores, 316, decía mi sucesora en la dirección del centro, a mi amiga y colega Yolanda Gómez. Una cifra que tiene ecos espartanos, ¿no? Parecen los 300 de las Termópilas. Ahí hay primeras figuras, no solo, y eso es un objetivo que el libro tuvo desde el primer momento, no solo del derecho, y no solo, por supuesto, del derecho constitucional, sino de la economía, la sociología, la ciencia política, la historia, las humanidades, la ciencia, todo aquello que, en definitiva, nos sitúa no ya ante el texto de la Constitución del 78, sino ante la España constitucional. Gracias también muy especialmente a Cristina Iglesias. Cristina Iglesias cedió amablemente la cubierta, la obra que enriquece la edición de nuestra obra y que nos recuerda el éxito también en otra materia, en las artes plásticas, de la España constitucional. Porque algo que hemos pretendido decir y transmitir en el libro es que no solo hubo una transición, política, por supuesto, jurídico-constitucional, por supuesto, hay muchas transiciones, económica, social, cultural, académica, en una España que pasó, y es una frase que me gusta repetir y que creo que merece la pena reflexionar sobre ella, porque puede ser la explicación de alguna de nuestras dificultades actuales, que pasó, quizá en un tiempo demasiado breve, de premoderna a posmoderna. Por supuesto, gracias a mis colaboradores en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Faltaría más, una institución que ahora dirige tan dignamente Yolanda Gómez. A los coordinadores del libro, a Esther González, a Rafa Rubio. Los tres tenemos muchas anécdotas que contar sobre la ingente tarea que supone encauzar el trabajo de 300 y pico ilustres colegas. Si me permiten ustedes, les haré una confesión. La próxima vez que emprenda una aventura como esta, prefiero escribir yo mismo, de mi puño y letra, los 300 capítulos, antes que perseguir amablemente a todos los autores. Al final, el resultado ha sido muy positivo, pero prometo que no volveré a emprender semejante tarea. Esther González, además, ha dirigido con rigor y con eficacia a todo el equipo de publicaciones, a Eulalia Castellanos, que también nos acompaña,
y a todo el resto del equipo. Por supuesto, lo mismo Raquel García Guijarro, con la gerencia, con la distribución de las publicaciones. Ni qué decir tiene que Aurora Gento y Begoña de la Rosa, desde la Secretaría de Dirección, han sido siempre leales, comprensivas, entusiastas, en una tarea que ciertamente va más allá de la obligación estricta de cada día del empleado público. Sepan ustedes que ellas fueron siempre las primeras en conocer los textos que nos iban llegando y prepararlos adecuadamente para que los pudiéramos editar. Todos y cada uno de mis colaboradores en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales han estado a la altura de una institución de referencia en el ámbito nacional e internacional. Es, para mí, para muchos de los presentes, el lugar de los maestros. Es el lugar de don Luis Díaz del Corral, de don José Antonio Maraval, de don Antonio Trullol, de don Enrique Fuentes Quintana y de otros cuyos artículos hemos ido diseminando a lo largo del libro. Linz, Eduardo García Enterría, Luis González Seara, Pedro de Vega, el malogrado Ignacio de Otto y Manuel García Pelayo, que pone colofón al libro en el capítulo 300 y último, cuando ya el lector, digamos, llega absolutamente agotado del esfuerzo ingente que supone simplemente manejar desde el punto de vista físico la obra. Les decía, hay muchas transiciones, pues esta es la transición académica. Esta es la transición académica, la que hicieron estos maestros al servicio de la España constitucional. Lo peor de todo, lo más triste de todo, es que ya no están con nosotros 4 colaboradores fallecidos apenas unas semanas después de enviar su texto. Estoy hablando de maestros del derecho mercantil, como Aurelio Menéndez y Manuel Olivencia, del derecho administrativo, como José Luis Meilán, y del derecho constitucional, como Joaquín Varela Suárez. Para todos ellos, por supuesto, nuestro recuerdo, nuestra gratitud y, ciertamente, el deseo de que al menos habrán visto cumplida el punto de llegada de esta tarea. Y termino, señora presidenta, con algunas reflexiones finales sobre el significado del libro, sobre el significado de estos 40 años de Constitución. Los españoles, los demócratas, tenemos derecho a disfrutar de este éxito colectivo y nadie está legitimado para estropear una celebración que bien nos hemos ganado muchas generaciones de españoles, con esfuerzo, con valentía y con honradez, realizando una transición modélica de la dictadura a la democracia. La España constitucional ha sido, es y será un éxito del que todos, casi todos, nos sentimos orgullosos. No hay que dejarse llevar por la tentación del pesimismo estéril, ese estado de ánimo frecuente entre nosotros que gusta del desencanto y la melancolía más que de la perseverancia en el esfuerzo. Tenemos problemas, como no, y algunos son muy graves, pero los enemigos de la Constitución no son imbatibles para una sociedad mucho más madura de lo que algunos piensan y o desean. Constitución es democracia, así se titula mi capítulo introductorio. Fuera de la Constitución caemos en la guerra de todos contra todos, en el estado de naturaleza jovesiano, o con palabras de un personaje de Saúl Villou, si se rompe la Constitución, que es el origen de todo, volveremos al caos primigenio. Por eso está vivo y muy vivo el espíritu de la Constitución del 78. Siguen siendo válidos, como dije, desde mi punto de vista, sus fundamentos, y todos tenemos alguna obligación que cumplir. Nuestra sociedad mostrando su madurez democrática, los políticos ofreciendo soluciones eficaces a problemas reales y cerrando así el paso al populismo, forma contemporánea de la demagogia. Y, por supuesto, los académicos, el mundo intelectual, los medios, abriendo espacios a la moderación y los buenos argumentos, sin exageraciones ni sectarismos. Hay que buscar las palabras adecuadas porque cuando se saben los nombres, se saben también las cosas. Y en este libro, en estos 5 volúmenes, procuramos buscar esas palabras que definan las trayectorias y las perspectivas. No quiero dejar de lado en el último minuto el debate sobre la reforma de la Constitución. Yo creo que hay que distinguir claramente entre quienes pretenden la ruptura para quebrar la convivencia y quienes propugnan la reforma con intención de reforzarla. Me refiero a los segundos, con los primeros resulta más difícil o imposible debatir razonablemente. Yo creo que todos estaremos de acuerdo en que no parece el mejor momento para abrir un proceso de reforma constitucional.
Tuvimos en el 78 un proyecto sugestivo de vida en común en el sentido orteguiano. Queríamos tener una democracia plena como el resto de Europa. Lo hemos conseguido con brillantez. Tenemos una democracia perfectamente equiparable, igual de buena y igual de mala que la de nuestros socios y vecinos. Pero ese proyecto común realmente no existe hoy día. Sería ilusorio pensar que existe un proyecto. Hay una yuxtaposición de propuestas que muchas veces van en sentido contradictorio y que hacen muy difícil comenzar ese planteamiento. ¿Requisitos para una reforma? Sin duda, consenso y, en definitiva, parece que estamos más en un tiempo para el estudio y para el debate académico, antes se decía también, que para la propuesta directamente política que puede abrir una caja de Pandora que a lo mejor luego no somos capaces de cerrar adecuadamente. Respeto, obviamente, escrupuloso a los procedimientos. Propuestas concretas sobre temas concretos. Hay muy pocas cosas en las que estaríamos de acuerdo. Probablemente solo encuentro una que estarán ustedes todos de acuerdo conmigo, eliminar la discriminación en la sucesión a la corona. Pero más allá de eso, uno puede hacer verdaderamente listas de propuestas que muchas veces son diferentes y contradictorias. Y la cuestión de Cataluña, en una fecha tan señalada como la de hoy, un problema sin duda acuciante, pero un problema que parte de la necesidad de analizar bien las cosas. Cataluña no debe identificarse con sedicentes esencias nacionalistas. Es una sociedad abierta y plural, como todas las sociedades modernas. Nadie tiene derecho a hablar en nombre de unas esencias intangibles, ni de Cataluña, ni de España, ni de Europa, ni de ninguna otra realidad histórica y geográfica. Lo urgente es cumplir y hacer cumplir la Constitución y hacer frente a falacias sobre independencia, autodeterminación, derecho a decidir y fórmulas análogas. Autonomía no es soberanía, lo ha dicho una y mil veces el Tribunal Constitucional, varios de cuyos miembros nos acompañan, y, por tanto, en definitiva, la autonomía tiene sentido en el contexto de una Constitución española cuyo poder constituyente es una de las grandes naciones históricas del mundo, el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. Gracias muy sinceras a todos. Enhorabuena a todos los españoles que tenemos derecho a disfrutar de este feliz aniversario. Si me permiten, larga vida al espíritu de concordia de la Constitución de 1978. Muchas gracias. Muchas gracias. Interviene ahora la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia de Relaciones con las Cortes e Igualdad. Gracias, señora presidenta de las Cortes Generales y de esta Cámara del Congreso de los Diputados, estimada profesora Balaguer y magistrada del Tribunal Constitucional, estimada directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales y estimado exdirector del centro, profesor Pendas. Yo debería ahora de citar a todos los nombrados por ti, presidenta, y quedaríamos como un tándem perfecto, como un juego de órganos constitucionales perfectos. Casi que lo podría hacer porque estoy rodeada de gente que conozco, que aprecio de la profesión y de todas las profesiones convergentes en el ámbito del derecho constitucional. Lo haré saludando a los dos ponentes de la Constitución que tenemos aquí. Con ello creo que saludo a todo el mundo y, naturalmente, a estos 40 años luminosos y, sin duda, triunfantes de la historia reciente de nuestro país. Hay que empezar agradeciendo, porque creo que uno de los logros de estos 40 años de vigencia en nuestra Constitución y de práctica intensa, madura y estable de la democracia es justo que yo esté aquí, mi modesta persona esté aquí y pueda agradecer al Gobierno saliente, en este caso en la persona del exdirector del Centro de Estudios Políticos Constitucionales, esta obra. Creo que es un buen ejemplo de lo que hemos conseguido en estos 40 años. Esta es una obra en la que se hace un ejercicio panóptico y yo creo que completamente armonioso con lo que es la Constitución como norma de normas y que es su abordaje desde diferentes perspectivas y disciplinas, puesto que la Constitución, siendo la ley de leyes, es una ley muy particular. Como todos sabemos, es una ley que nace de una manera mucho más directa que ninguna otra de la participación de la ciudadanía, que vuelve a ella en referéndum y, por tanto, le pertenece mucho más,
y, sobre todo, que a pesar de su complejidad necesaria para ordenar un Estado constitucional y el Estado de Derecho, no nos pertenece ni a los técnicos, ni a las instituciones, ni a la política. Es una norma que le pertenece directamente a los ciudadanos y, como decía la profesora Balaguer, desarrolla algo que tiene mucho valor en la vida y que tiene mucho valor en la vida democrática, un sentimiento. Por fin, los españoles y las españolas tenemos un gran sentimiento constitucional. Todos los datos apuntan a que no es mucho el número de compatriotas que se la ha leído, incluso no es mucho el número de compatriotas que la pueden entender hasta todos sus extremos bien prolijos, pero sin embargo tenemos un gran sentimiento de lo que significa en nuestras vidas, de cómo han parado por fin una democracia que ha resistido envites notabilísimos. Seguramente, si la pudiéramos comparar con otras, como no han ocurrido esos hechos, no sabríamos si otras constituciones y otros países habrían resistido los envites que ha resistido la nuestra. Y en ese orden de cuestiones creo que hay un éxito notable a destacar. Nos sentimos concernidos, nos sentimos amparados por la Constitución, sentimos que es lo mejor que existe para ordenar nuestras vidas y un gran pacto para convivir, y yo creo que ese es un gran logro a destacar. En estos 5 volúmenes seguramente se ha destilado una parte importante, repito, no solamente desde el punto de vista multidisciplinar, sino también una importante doctrina sobre todo lo que ha dado de sí el desarrollo de nuestra Constitución, pero ahora nos toca, en este momento y bajo la responsabilidad de cada uno de nosotros, saber qué hacer con el tiempo que nos ha tocado vivir y que hemos de administrar. Hemos de administrar un formato de estructura territorial del Estado que ha sido, sin duda, también una gran experiencia histórica de nuestro país. Hemos podido vivir, por fin, una experiencia de verdad, es decir, verídica. Siendo un solo Estado y una nación, hemos podido vivir también la diversidad de las identidades de nuestro país sin hacernos ninguna trampa en el solitario. Hemos podido hacer compatible la igualdad de todos nosotros como ciudadanos de un gran Estado democrático, sintiendo también que pertenecíamos a otros espacios que han trazado también la historia de España. Esta ha sido una gran experiencia que por fin hemos vivido de manera pacífica, desde luego compleja, pero llegando 40 años después a un balance interesante desde el que partir para cualquier otra hoja de ruta que nos pudiéramos trazar. Hemos podido también vivir a partir de lo que representa un texto constitucional durante 40 años en la historia constitucional de España, algo muy importante. Y como decía también el profesor Pendas, si en estos momentos alguien piensa que hay algo más allá, o mejor incluso que la democracia, pues tiene rápidamente que quitárselo de la cabeza. La democracia es una estación de término desde el punto de vista civilizatorio. No hay más que el autogobierno. Desde luego tenemos por delante el reto de profundizarlo, de mejorarlo, de ponerlo al día, de adecuarlo a todos los cambios rápidos, por cierto, que se producen en nuestro presente más inmediato, pero en cualquier caso la democracia es la gran idea de desarrollar lo humano sobre la propia dimensión humana y no tiene, por tanto, más desarrollo que ella misma, sobre todo para quienes piensan que la democracia y el sistema democrático albergado en el modelo de Estado constitucional es un formato que pudiera haber otro. Puede haber otras fórmulas mejores de ordenación, pero desde luego no hay ningún otro formato más que los principios democráticos. Por eso creo que los 5 volúmenes terminan muy bien con alguna propuesta de un Manuel García Pelayo joven, cuando decía que el duelo de dicotomías sobre las que íbamos a jugarlo todo es la idea de conciliar la unidad con la pluralidad y la diversidad con la igualdad. Gran reto, complejo, desde luego, no para elementos simples, pero sí es el cuadro de una sociedad que evidentemente se mueve sobre complejidades más extremas de las que podíamos tener no hace más que 40 años. Yo creo, para terminar estas brevísimas palabras, en un lugar en el que me siento muy honrada de estar, sobre todo porque en otros tiempos, en otra vida política, pude ayudar a que los ponentes de la Constitución estuvieran aquí,
pero haciendo una reflexión que creo que conviene que hagamos. Esta fue una Constitución que nace de un momento de necesidad importante, de transformar nuestro país de una dictadura a una democracia donde todo el mundo se sentía concernido a poner lo mejor de sí mismo y a allanar muchos caminos y muchas barreras. 40 años después la situación es completamente distinta, ejercemos libertades, nos sentimos seguros para ejercerla y naturalmente cualquier idea de consenso ya es diferente de aquella, tiene que ser diferente de aquella, afortunadamente. No tenemos miedo, nos sentimos seguros de vivir en una democracia y de naturalmente hacer la práctica que corresponde. Pero sí es importante que entendamos algo que sí que está en el ambiente más profundo de una sociedad como esta. En aquella tesitura, una parte muy importante de lo que llamamos igualdad y que tiene que ver sustancialmente con la igualdad entre hombres y mujeres, no fue elemento definitorio del desarrollo, ni del debate, ni de la textura, naturalmente, de lo que acabó conformándose como el texto constitucional. Este no es un asunto secundario, no es un anexo de las decisiones. Este es un canal central de la democracia y de cualquier revisión que queramos hacer de cualquier cosa, porque somos la mitad de la población, más de la mitad de la población. Tenemos una experiencia vital en cosas mollares diferentes y en este momento estamos en una situación en la que las mujeres ciudadanas de cualquier democracia, desde luego por la nuestra, necesitamos ver reflejadas muchos de nuestros problemas, de nuestras expectativas, de la constitucionalización de muchos de nuestros derechos con la seguridad jurídica que corresponde. Este, repito, no es un atajo, es el canal central de cualquier mirada que podamos hacer 40 años después de nuestro texto constitucional. No entraré en el asunto de la reforma, pero en cualquier caso sí quiero decir algo. Creo que siempre habrá dos grandes bandos, quienes piensen que la honran más no modificándola de una manera más o menos rigurosa o estática y quienes pensamos que se la honra pudiéndola modificar y pudiéndola adecuar a las necesidades de una sociedad que ha cambiado a una velocidad ciertamente altísima. 40 años de calendario en nuestras vidas y en la historia de nuestro país han sido tan intensos, de modificaciones tan profundas que muchos pensamos que son más de 40 años físicos, seguramente son muchos más mirando la historia de España. No hemos de andar con miedo, siempre con prudencia, con la inteligencia correspondiente a quienes ya hemos vivido esta experiencia y, en cualquier caso, la reforma de la Constitución en nuestro modelo continental algún día tendríamos que abordarla. Es importante que sepamos que algunos de los envites que hemos tenido que vivir con la Constitución en la mano han tenido que ver todos, absolutamente todos, con el intento de doblar la democracia, que es lo que contiene el texto constitucional. Y como casi han dicho todas las personas que me han precedido en el uso de la palabra, esa es la única idea que hemos de mantener clara. La democracia está contenida en el texto de la Constitución. Eso no puede recibir ningún envite, sea cual sea la situación en la que la tengamos que defender. Quiero terminar mis palabras dando la enhorabuena a más de 300 personas, como decía quien ha dirigido la obra. Eso debe ser una tortura en condiciones, perseguir a 300 colegas para que entreguen los textos a tiempo, pero yo me siento muy agradecida, si acaso sea porque llegando al final de esta aventura me ha correspondido disfrutarla con estas palabras y con poder disfrutar de la presencia de todos ustedes y estando aquí muchos de los colegas de profesión, muchos hombres y mujeres a los que quiero y admiro mucho y naturalmente pudiendo disfrutar de 40 años de un país que está en unas condiciones inmejorables para seguir trazando sus próximos 40. Gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta, señorías, señoras y señores. Presentar una obra como la que hoy nos reúne es, sin ninguna duda, motivo de enorme satisfacción para todos, para todas las personas y para todas las instituciones. Y por ello, lo primero de todo, dar las gracias. Dar las gracias a esos más de 300 personas que han contribuido a lo que podrá ser, sin ninguna duda, una de las obras más importantes de todas las décadas presentes y futuras.
Y mi reconocimiento al coordinador y al director de esta obra, que además es letrado de las Cortes Generales y nos honra mucho perteneciendo a este cuerpo, y saludo a todos los letrados que están, no todos, pero casi todos, hoy también en esta sala. A todos ellos, a todos vosotros, quiero daros mi reconocimiento y mi enhorabuena más entusiasta. Cuando hace más de un año comenzamos esta aventura de celebrar el 40 aniversario de nuestra Constitución y tuvieron a bien todos los miembros del Consejo Asesor, incluidos los padres de la Constitución, de iniciar esta pequeña aventura de poco más de un año, uno de los temas primeros que tratamos fue con el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales el llevar a cabo esta obra y el culminarla. Y hoy estamos aquí, aunque puede parecer mentira, especialmente para el que ha tenido que ir pidiendo cada uno de los documentos. Y por eso muchísimas gracias al Consejo Asesor y muchas gracias al coordinador. Y muchas gracias, señora vicepresidenta, muchas gracias no solo por su presencia, la presencia del Gobierno, sino también porque sé el esfuerzo que está haciendo por la coordinación de todos los actos de este 40 aniversario y poder llevar a cabo actos que nos reúnan a todos, como el de esta tarde aquí en esta sala, que es tan importante para todos nosotros. Tanto la vicepresidenta como yo hemos tenido una escuela que ha sido ser vicepresidentas de esta casa, que es donde realmente se aprende. Después ya aprendemos menos, ¿verdad, vicepresidenta? Pero ha sido nuestra escuela. Muchas gracias, señora vicepresidenta, y trasládeselo al presidente del Gobierno. Y gracias, directora, gracias, Yolanda Gómez, porque es hoy para ti, estoy segura, un día importante y un hito verdaderamente histórico, la publicación de esta obra que tiene un valor incalculable. Y muchas gracias, María Luisa, por tus palabras sentidas, pensadas y, sobre todo, pensadas para lo que es más importante, para España, para esta gran nación y para el presente y el futuro de todos los españoles. Y cuando se habla desde el corazón, pues se llega a todos. Muchísimas gracias. Bueno, una institución con la que las Cortes Generales se enorgullece de colaborar es la vuestra. Es el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, por vuestro altísimo prestigio intelectual, por vuestra condición insoslayable de referencia para los estudios sobre nuestra Constitución y para el cultivo de algo muy importante, que es el pensamiento político, que no es la acción política, sino, ya sabes, eso de que primero pensar. Muchísimas gracias. Y también quiero dar las gracias porque hacerlo ahora, hacerlo en el 40 aniversario y en momentos como este, tiene todavía más relevancia. Tiene relevancia porque es bueno documentarse cuando uno quiera hablar de cualquier área del conocimiento. Y el derecho constitucional es, sin ninguna duda, una de las áreas más complejas y, sobre todo, que tiene más trascendencia. No solo para la Constitución, la gran Constitución que tenemos, sino también para lo que pueda ser el futuro de esa reforma constitucional, que a mí no me corresponde ni entrar a valorar, porque eso le corresponde a los legisladores, le corresponde a las Cortes Generales. Muchísimas gracias también porque esta es una labor enciclopédica, nunca mejor dicho, decía la vicepresidenta antes, es todo un reto que habéis logrado. Y la felicitación a Esther González y a Rafael Rubio, que sin duda han sido parte de los artífices también de que hayamos llegado hasta aquí en tiempo. Dicen ahora en tiempo y forma, en tiempo especialmente, ¿no? La forma ya se presuponía, pero muchísimas gracias. Y también, como no, a los gabinetes que tanto han contribuido a que hoy estemos todos aquí. Y también quiero recordar en este punto a todos los que nos han dejado. Aquí se ha recordado al profesor Meilán Gil, se ha recordado también a otros 3 compañeros que trabajaron incansablemente, a Joaquín Varela también, y a 2 de los que también he compartido con ellos buenos momentos. Ellos querían haber estado hoy aquí, con toda seguridad, pero no ha podido ser. Pero felicitación a los que no están también hoy aquí, a esos 300 autores y a esas 4.673 páginas que es lo que me ha dicho Jaime Morate que tiene, que yo no lo he leído todavía y tengo que ir pensando esas 4.673 cómo las puedo distribuir.
Y sobre todo saben por qué es importante esta obra. Esta obra es muy importante porque se singulariza con el extensísimo espectro de perspectivas y de posturas. No es una obra uniforme, que también lo es, sino que es unívoca. Unívoca porque todos los autores quieren y van en la misma dirección, que es la dirección más constructiva de lo que ha significado y es la Constitución que decía esta mañana la vicepresidenta del Consejo Asesor, que hablar de Constitución es hablar de democracia, efectivamente, y hablar de democracia es hablar de Constitución. Una diversidad que tiene la obra que, en primer término, comprende la imbricación de muchas disciplinas, el derecho y la historia, la filosofía y la sociología, la ciencia política y el periodismo, la economía y las artes, el cine y los estudios internacionales. Se ha convocado aquí una representación muy completa del pensamiento español de nuestro tiempo y los diversos autores han concurrido no solo con la autoridad de sus trayectorias científicas y académicas, sino también con la libertad, y digo libertad, de sus ideas, de sus opiniones y de sus distintas visiones. Quiero también dar las gracias a todos ellos, a todos y cada uno. Y les decía que también han sabido comprender que la España de hoy no está huérfana de lucidez y lo van a comprender todos los españoles, porque cuenta con mujeres y hombres capaces de aportar a las cuestiones de este tiempo, que no son fáciles, la reflexión, la inteligencia y el compromiso que aportaron en su día un Adolfo Posada o una Concepción Arenal, un Ortega y Gasset. Y de manera muy especial recordar, y vuelvo a recordarlos a todos ellos, a los dos que recordé antes y ahora también a Aurelio Menéndez, a quien me unía una gran amistad, y a Manuel Olivencia, a esos 4 hombres que hoy no pueden estar con nosotros. Ciencia jurídica e historia constitucional. Así decía siempre Aurelio Menéndez que era la obra en la que él creía. Creía en la ciencia jurídica y creía en nuestra maravillosa historia constitucional. Hoy también un homenaje a él y a todos ellos. Benigno Pendás, al concertar los esfuerzos de tantos autores, cada cual con sus respectivas visiones y propuestas sobre nuestra realidad, hace gala del mismo espíritu que en nuestra transición buscó sumar voluntades al tiempo que se daba cabida al pluralismo y a la diversidad. Los primeros 2 tomos de la obra que hoy presentamos dan cuenta de ese contexto en el que se produjo la transición, iluminando a los lectores acerca de sus circunstancias históricas y de sus coordenadas sociológicas, y perfilando las características del país que fue surgiendo como consecuencia de aquella decisiva transformación política que algunos vivimos siendo niños. Esa aproximación, que sigue un esquema temático muy bien articulado, liga nuestro momento constituyente a una voluntad de concordia y de consenso que con razón llamamos espíritu de la transición. Y es ese mismo espíritu, caracterizado por un vivo deseo de construir una España nueva sobre la paz y sobre los principios democráticos, el que le confiere a nuestra Carta Magna una legitimidad muy amplia. Legitimidad que es popular, sin ninguna duda, pero además una innegable legitimidad ética, pues la Constitución representa mucho más que su parte jurídica. La Constitución representa la superación de una pesada carga de conflictos históricos y la sustitución de esos conflictos por valores como la convivencia, la tolerancia y el progreso social y humano. He pensado mucho estas palabras antes de escribirlas, pero creo que la mayor legitimidad es la ética y los valores que transmite nuestra Constitución. La aplicación de todos esos valores a un modelo político es de lo que se ocupan los 3 últimos volúmenes de esta obra. Y es que, impulsada por la excelencia de un ejemplar proceso constituyente, no digo que lo tengan fácil los autores, la democracia en España se concreta en las instituciones constituidas que materializan y perfeccionan el proyecto de nación, de nuestra nación, España, una nación inclusiva plasmada en esta ley fundamental. Y desde el punto de vista de su forma política, nuestro sistema democrático tiene su expresión en la monarquía parlamentaria, cuyos principios informan esa naturaleza y esa actuación de las instituciones, una de las cuales tengo el honor de presidir. La monarquía democrática y representativa encarna el vínculo entre los propósitos trazados en la transición y las realizaciones que hemos conseguido y deberemos seguir consiguiendo sobre la senda marcada por aquel pacto de convivencia que espero que se repita.
Por eso no puedo sino estar completamente de acuerdo con esas palabras que Su Majestad el Rey Felipe VI dedica a definir el papel de la corona en su prólogo a esta obra. Dice allí el Rey: la corona estuvo al servicio de todos los españoles en la transición democrática y continúa siendo referencia de la España constitucional, de la nación unida y plural y del conjunto de las instituciones que derivan de la voluntad democráticamente expresada por los cauces legales y legítimos. Y, en efecto, lo que insiste en recordarnos esta obra polifónica que hoy presentamos es que las instituciones de nuestra democracia debemos mirar al futuro y asumir los retos y las oportunidades de ese futuro, mientras permanezcamos sólidamente arraigados en el compromiso que hace 40 años suscribimos con la libertad, con la concordia y con el pluralismo. Termino ya. Señora vicepresidenta, señores padres de la Constitución, hace 40 años los españoles decidimos nuestra transformación política, social y económica sobre la base de un gran acuerdo nacional, que no solo respetaba, sino que hacía posible el reconocimiento de la personalidad histórica y cultural de nuestras diversas comunidades autónomas. Hablar hoy de la Constitución es renovar ese gran acuerdo y comprender que el acuerdo es la base y el sustento de nuestro Estado de Derecho, de nuestro estado de bienestar y de nuestro estado de las autonomías. Por ello, creo muy oportuno que toda reflexión sobre los logros, la vigencia y el porvenir de la Constitución española se remita siempre a esas que yo llamo nociones básicas y prudentes, que con el tremendo magisterio de su ciencia enunció en términos muy simples el presidente de nuestro Tribunal Constitucional, don Manuel García Pelayo. Ha sido un enorme acierto por parte del director y de los coordinadores incluir a modo de conclusión el aleccionador artículo de 1982 en el que figuran tales nociones, y permítanme que cierre el acto con una de ellas. Si las normas son merecedoras de obediencia, es en razón de que encarnan unos principios y valores dignos de estimación y aceptados en su día por todos los españoles, tales como la libertad en sus distintas manifestaciones, la justicia no solo formal, sino extendida a los aspectos sociales y económicos, la igualdad frente a las distintas discriminaciones, el pluralismo político, la unidad indisoluble de la nación española fortalecida por el derecho a la autonomía y la dignidad de la persona. Creo que esta publicación, que trasciende con mucho el comentario al articulado, tiene la singularidad de analizar y descomponer los más diversos aspectos de nuestra Carta Magna, que esos aspectos descompuestos componen siempre a la luz de esos principios y dan sentido a nuestra empresa nacional. Nuestra empresa nacional, que no es otra que nuestra gran nación, que es España. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Me gustaría que se acercaran todos a hacer una foto de familia, por favor. Gracias. Somos muchos, pero se podrá hacer. En dos filas. Todos los que quieran. Gracias. Sabes que me aprecias mucho y eso te lo agradezco. Muchas gracias. Muchas gracias. Enhorabuena.